Los estadios de fútbol cumplen una función primordial en cualquier tipo de deporte o evento de gran magnitud. Pero la relación de esta con el fútbol está a otra escala. No es un secreto que para muchos hinchas del deporte rey, un estadio puede representar una casa, un hogar, una meca donde uno se reúne con otros con los mismos gustos y pensamientos. Un lugar donde uno puede considerarse parte de algo, parte de una familia, parte de la historia. Al fin y al cabo, es un lugar que guarda muchos recuerdos de alegría o tristeza. Sin embargo, también mantiene algunos recuerdos con tintes más oscuros. Situaciones surrealistas que pondrían los pelos de punta a cualquiera. Un aposento tan mítico como el estadio de fútbol no está libre de historias tan oscuras como la noche. Ahora, acompáñame en esta montaña rusa de emociones que reúne a las 7 historias más terroríficas relacionadas con estadios de fútbol. La historia del fútbol, especial Halloween. Número 7. También conocido como el Palacio. El estadio Tomás Alfonso Ducó del Club Atlético Huracán está ubicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, precisamente en la avenida Amancio Alcorta 2570. Cuenta con una capacidad para 48.000 espectadores y fue declarado como Patrimonio Histórico y de Defensa Estructural de la ciudad de Buenos Aires. Pero lo extraño en este caso ocurrió en el año 2018, donde surgió el rumor de avistamiento de entes paranormales en el estadio. Es popular el video de un vigilante que dice estar presenciando ruidos extraños. Llega un momento que, ya muy abrumado por la situación en la que está envuelto, decide investigar qué es lo que está pasando. Recordemos que antes de presencias extrañas también existe la posibilidad del ingreso de ladrones o vagamundos. Pero en medio de la investigación llega un momento en el que presencia algo insólito. Ya son como las 11 de la noche y la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda. No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente, porque esto nunca me pasó y nada, lo quería grabar. No sé yo, estoy podrido, la concha de la lora. Tengo mi linterna, no sé para qué mierda la traje. Dios. Puta que te parió. La puta que te parió. Concha de la lora. La concha de la lora. Pero ¿cómo mierda puede ser que no haya nada hoy? Ya es la tercera vez. Tercera vez que entro y no hay nada. Dios. Me quiero ir. Me quiero ir. Es sin duda algo que eriza la piel. Pero hay que recalcar que el propio equipo Huracán dijo que este video no involucra a su estadio. Se dice que la filmación fue realizada en las cercanías de este, un predio donde se construyen viviendas, por ello este caso se queda en esta posición. Pero ello no quita la veracidad del video. Se darán cuenta que, a comparación de otras filmaciones con la misma temática, esta no tiene movimientos erráticos, hasta se le ve el uniforme del guardia. Si bien no ocurrió precisamente en el estadio, el caso lo involucra. Además, son muy conocidos los rumores de sucesos extraños ocurriendo en el Tomás Alfonso Ducó.
Número 6. El Estadio Kazan es la casa del equipo de tercera división Oxford United, ubicado en Littlemore, Oxford, Reino Unido, y cuenta con una capacidad de 12.000 espectadores. Narra la leyenda que cuando el estadio comenzó a construirse por los años 2000, tuvo un obstáculo que le impedía continuar con sus obras, pues había una casa en la zona de construcción. El equipo obviamente tenía que encontrar la manera de llegar a un acuerdo con los propietarios. Se dice que no hubo tal acuerdo, así que tuvieron que recurrir a métodos más rudos para desalojarlos. De alguna manera lograron hacer ello, pero con lo que no contaba el club era que el dueño de esa vivienda era un gitano experto en magia negra. Antes de retirarse de sus aposentos, este procedió a lanzarle una maldición al estadio. Al inicio no le dieron mayor importancia al acto cometido por el gitano, pero pronto descubrirían las repercusiones. En la primera temporada del equipo estaban en la 4ª división. Adivinen qué, en su primera temporada con el nuevo estadio, tuvieron unas estadísticas horribles. Perdieron casi todos los partidos de local, lo que los llevó al descenso a la 5ª división. Además se reporta que se escuchaban ruidos muy extraños por las noches. Esta extraña situación obligó al Oxford United a bendecir el lugar. De a poco el equipo fue mejorando, en la actualidad están en la 3ª división y pareciera que la maldición ya quedó en el pasado. Pero el recuerdo de esa extraña temporada quedará impregnado en el recuerdo de los aficionados del equipo de Oxford. Número 5. El siguiente monumento no necesita presentación. Es muy conocida la leyenda del estadio que retumba cuando sus fanáticos están muy acalorados. La Bombonera, estadio del Atlético Boca Juniors, inaugurado en el 1940 con capacidad para 58.000 espectadores. El popular recinto ubicado precisamente en el barrio de Boca, en Buenos Aires, Argentina. Cuenta con historias legendarias, historias donde sus fieles hinchas son también los protagonistas. Oh sí, la fanaticada Xeneize, conocida por el mundo entero por los pasionales que son cuando disfrutan ver a su amado equipo. Pero, ¿hasta dónde puede llegar el fanatismo de un hincha? No es un secreto que para muchos es un anhelo el nunca separarse de lo que más se ama. Bueno, muchos fanáticos consideran que la manera para no separarse de su club es reposando para siempre en su querida casa. Lo que quiero decir es que a muchos fanáticos, como última petición antes de fallecer, demandan que sus cenizas se esparzan por toda la Bombonera. Se cree que fueron como mínimo más de 100 personas las que tuvieron esa petición. Tal vez lo más aterrador del caso sean las siguientes anécdotas narradas por empleados de la entidad deportiva. Se dice que a altas horas de la noche, cuando se necesita luz artificial para presenciar el interior del estadio, un señor de avanzada edad que viste con una camisa blanca se hace presente en el sector L del estadio. Él es un señor que llama mucho la atención de la seguridad del estadio, puesto que, obviamente a esas horas el estadio debería estar completamente vacío. Dicen que intentaron acercarse al señor extraño, pero cuando lo intentan, este desaparece. Otra historia popular es la del encargado de mantenimiento del estadio. Este declara que cuando la Bombonera está en penumbras, se logra escuchar a un montón de personas que se desplazan por las escaleras con rumbo a las tribunas. Hay que subrayar que muchos de los empleados del club que trabajan por las noches no suelen divulgar con normalidad sus experiencias, por miedo a las burlas o reprimendas de los dueños del club. Por ello se cree que hay muchísimas más historias misteriosas en ese coliseo del deporte. Esas historias me hacen pensar en la popular frase de los fanáticos de Boca: ni la muerte nos va a separar. Nuestra casa es tan grande que los del inframundo visitan la cancha. Número 4. El Estadio Presidente Perón, o conocido popularmente como el Cilindro de Avellaneda, es la casa del Club Atlético Racing de Argentina.
El cilindro fue inaugurado en el 1950 y cuenta con una capacidad para 65.000 espectadores. Para narrarles la historia de este puesto, es necesario que sean conscientes de la gran campaña que tuvo Racing a finales de la década de los 60. En el año 1967, la Academia fue campeona de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental, siendo el primer equipo argentino en ganarla. Cerrado un gran año futbolístico e ilusionando a su fanaticada para los fabulosos años que estaban por llegar. Pero durante la década de los 70, un grupo de hinchas del Atlético Independiente, el equipo rival de Racing, ingresaron al estadio con la intención de enterrar 7 gatos en el arco de la popular local. El propósito del acto es claro: querían maldecir de alguna manera al estadio. Los relatos nos dicen que la persona que dejó entrar a la fanaticada contraria fue el conserje del estadio, un conserje que era hincha de Independiente. Después de su exitoso año, Racing no volvió a ganar nada importante durante mucho tiempo. Tal vez piensen que cualquier equipo puede tener malas rachas, ok, pero recuerden que el equipo venía de un gran año de éxitos. Era sin duda un equipo que prometía mucho. Cuando el mito de los gatos estaba en boca de todos, el ex técnico de Racing, Coco Basile, exigió a la dirigencia que realizaran una búsqueda exhaustiva para encontrar los restos de los felinos. Los trabajadores encontraron 6 de los gatos. Les faltaba uno. No lo encontraron en esa oportunidad. Las cosas siguieron iguales en los años posteriores. Además de la sequía de títulos, en el año 1983 la Academia descendió. Para más INRI, en la última fecha de ese año se enfrentaron Racing contra Independiente. Si Independiente le ganaba el encuentro, sería el campeón de la liga de ese año. Sí, el más acérrimo rival, aquel equipo cuya fanaticada le había dejado una maldición, le ganó el encuentro y dio la vuelta olímpica en su propio estadio. Posteriormente las cosas mejorarían un poco para el equipo de Avellaneda. En el año 1985 volverían a Primera División. Ganaron un par de trofeos, no los más importantes. Continuaron con esa racha, hasta que en el año 1985 el presidente de ese entonces, ya cansado de los rumores de la maldición, organizó una misa para expulsar la mala fortuna. Entonces las cosas mejoraron. Fueron para peor. En ese año el club se declaró en quiebra por la acumulación de escandalosas deudas. La entidad estuvo cerca de desaparecer. En el 98 se removió el terreno completo del estadio. Se organizó una nueva misa. Misteriosamente en el 2001, después de las 2 acciones anteriormente mencionadas, el Club Atlético Racing volvió a ser el campeón de Argentina, dejando atrás 35 años de misteriosa amargura. Número 3. México, un país tan especial, con una gastronomía tan reconocida, una población muy amigable y una cultura tan impresionante. Una cultura que tiene una peculiar cercanía con la muerte, o temas lúgubres. Esperen, tales temas misteriosos no son necesariamente negativos o malos. En México la muerte es vista como algo más familiar o liberador. Por ello el de sus importantes días festivos, sus símbolos y cultos relacionados con la transición a una nueva vida. Pero México también es un país futbolero, con un montón de equipos que causan furor en la población, o el popular Tri de la selección mexicana de fútbol. Entonces, ¿cómo se une la pasión futbolística con el culto a la muerte? Este es un top de estadios, y México cuenta con un sinfín de historias macabras relacionadas con estos. Tanto así que este puesto merecería su propio top. Pero aquí les va algunas historias. El Estadio Azteca es la casa del Club América, y cuenta con una historia muy trágica. Se dice que cuando el estadio estaba en obras de construcción, muchas personas cayeron en fosas de este, y otras desaparecieron. En la actualidad se relata que a altas horas de la noche se escuchan lamentos y solicitudes de ayuda. La rivalidad entre Chivas y Atlas es una de las más importantes. Entre ellos existen muchas confrontaciones. En alguna oportunidad estos últimos le robaron la bandera al rival. Por ello, 5 hinchas del Chivas de Guadalajara tomaron la terrible decisión de realizar ritos en el Estadio Jalisco de Atlas, para que tuviera un bajón de rendimiento. Algunos testimonios nos dicen que encontraron la cabeza de una cabra tiempo después.
Similar es el caso de la gallina enterrada en el Estadio Rayado de Monterrey, o el famoso Estadio Azul de Cruz Azul, conectado a una plaza de toros, lugar donde deambula el espíritu de una anciana conocida como Doña Amparo. Pero yo me quedo con la historia del Estadio La Corregidora de Querétaro, estadio construido sobre un panteón. Se dice que los espíritus, al sentirse ofendidos por ese acto, toman venganza con cualquier equipo que se encargue de él. Por ejemplo, Cobras de Querétaro, que nunca sobresalió y desapareció eventualmente, o los Gallos de Querétaro, que desaparecieron como franquicia por decisión de la Federación Mexicana de Fútbol. Así entre otros equipos que descienden cada vez que son dueños de la corregidora. Existen muchísimos más sucesos relacionados a estadios mexicanos. Por ello, este puesto va dedicado en general a todas las historias de este increíble país. Desde ahora notarán que los próximos puestos tendrán otro aura, uno más realista, por lo tanto, más desesperante. Número 2. Afganistán, un país que desde hace mucho está a la sombra del desastre y la tragedia, en parte por el grupo extremista talibán. Sí, con horror hemos visto noticias en las que se reportan las atrocidades que cometen contra hombres, mujeres y niños. Ahora imaginen un lugar en donde puedan hacer lo que se les plazca. Ese espacio era el Estadio Ghazi, ubicado en Kabul con una capacidad para 25.000 espectadores. Espectadores que en la década de los 90 advertían cómo el gobierno talibán contaba ejecuciones para personas acusadas de algún crimen. Si habías robado, te cortaban la mano. Si habías cometido adulterio, te fusilaban. Si eras un corrupto, te degollaban. Sí, todo ello en el estadio. که ما زمانی که در زمان طالبان مسابقه اینجا صورت میگرفت، یک سال پیش از این طالبان میامد که من به چشم سر دیدم کسی قصاص کردن و دستاش قطع کردن دیگه، به منظر نمایش نشان دادن تمام مردم. به خاطر اینکه در مسابقه ازدحام مردم زیاد بوده، نفر زیاد میومد و به خاطر اونها میامدن قصاص میکردن که مردم ببینن. ¿Pero acaso se realizaban partidos? Hay un relato de 3 jugadores afganos que dice que cuando llegaron al estadio vieron un charco de sangre en el centro del campo. Con miedo, tomaron la decisión de cubrirlo con algo de tierra y jugaron su partido con la atenta presencia de los talibanes. Oh, si ellos tenían la costumbre que después de su trabajo miraran fútbol. En la actualidad el espacio se usa con fines deportivos. Algo curioso es que el pasto no crece con normalidad. Algunos tienen la teoría de que es por toda la sangre que fue absorbida. Número 1. Las décadas de los 70s y 80s son recordadas con melancolía y amargura por el pueblo chileno, puesto que en el año 1973 inició el régimen militar de Pinochet, o sea, una dictadura. Durante esos duros tiempos muchas personas desaparecieron, fueron torturadas, privadas de sus posesiones y asesinadas. En esos tiempos, uno de los lugares más desesperantes y tristes era el Estadio Nacional de Santiago, lugar que servía como calabozo por su gran magnitud. Espacio utilizado para interrogar, torturar y en casos extremos ejecutar supuestos opositores del gobierno. En el estadio cerca de 4.000 personas estuvieron privadas de su libertad, entre ellos personajes famosos como Víctor Jara y Charles Horman. Un recinto desesperante, horripilante, húmedo y a bajas temperaturas. Se dice que las medidas que se usaban eran tan extremas que las paredes se manchaban de sangre. La única esperanza que podían tener los prisioneros era que en ocasiones los militares realizaban una serie de llamamientos. Había 2 opciones: te llamaban para liberarte o para torturarte. Lo único que esperábamos que en algún instante en el Estadio Nacional sonara por los altos parlantes el nombre de uno para que se fuera en libertad. Y para lo cual teníamos que recurrir a un punto negro que se llamaba. Entonces, si a uno le llamaban Ricardo Núñez, el punto negro tenía 2 alternativas: que lo llevaran a un lugar donde lo iban a torturar o le dijeran usted está libre. Bueno, lamentablemente a mí me tocó la primera, no la segunda. Aún en tan infausta situación, se podía hallar un poco de distracción.
había que entretenerse porque afuera del drama de estar detenido, por cierto, injustamente por nuestras ideas, de repente aparecía un señor que cortaba el pasto. Y todo el mundo, por cierto, miraba cómo este señor cortaba el pasto. Cuando atravesaba el arco, todo el mundo gritaba ¡gol! Y ese entusiasmo, eso nos permitía, por cierto, mantener el estado de ánimo, la alegría, dentro de lo terrible que era estar metidos o sometidos a la arbitrariedad de los militares. Una de las historias más recordadas es la del partido de repechaje para el Mundial de 74, entre la selección de la Unión Soviética y la selección chilena de fútbol. En la hora Rusia se jugó el partido de ida que quedó 0-0. Lo interesante era la vuelta. La URSS, al ser consciente de la coyuntura del país, decidió no mandar a su selección. Aún así se jugó el partido, uno de los más surrealistas en la historia del fútbol. Para empezar, Pinochet, en un acto deplorable, decidió mandar a sus prisioneros a otro lugar. Acudieron 15.000 personas al estadio. Se dice que en su mayoría eran personas que buscaban a sus familiares recluidos. Y comenzó el encuentro, un encuentro que solo jugó una selección. La visitante fue firme en su decisión. El partido terminó 1-0 para el local. Otro recuerdo más triste fue el de Olga Barrido, la madre de Carlos Calesi, ex seleccionado chileno, que tenía cierta cercanía con la oposición y no dudaba en ser desafiante con Pinochet. Lastimosamente fue capturada y torturada. Cuando la selección de la estrella solitaria partía a Alemania para el Mundial, sucedió una incómoda situación puesto que el dictador despidió al seleccionado. Ahí se encontraba Calesi, que le negó la mano. En la actualidad hay un sector de la cancha que no ha tenido cambios durante el tiempo, a manera de conmemoración para las personas afectadas. Además de un apartado con fotografías de estos mismos donde la población puede rendir tributo, a recalcar la frase que aparece en varias partes del estadio. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Ahora el estadio busca cambiar a un aura más esperanzadora, busca recuperar la alegría. De a poco se cura la gran herida del Estadio Nacional de Santiago. Si te ha gustado el video, no te olvides de darle me gusta, compartir el video y seguirme en mis cuentas de YouTube y TikTok. Muchas gracias por tu compañía. Nos encontraremos muy pronto.